Buenas noches, oyentes, bienvenidos a nuestro podcast Voces Resilientes, Educación en Derechos Humanos y el rol de los líderes sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Este es un espacio donde exploraremos la lucha, la resistencia y la esperanza. Hoy me acompañan dos invitados muy importantes, la maestra Jessica Paula Jaramillo Gaona y el psicólogo psicoorientador Gustavo Patiño. ¿Qué más, Santiago? ¿Cómo está Bienvenidos. Jessica? Muy Bueno, bien, ¿ustedes cómo están, Jessica? Tal vez tengas el micrófono bloqueado. Pasa mucho en estas cosas, así que tranquila. Hola chicos, ¿cómo les ha ido? bien, bien. Reflexionando mucho sobre este tema, quisiera iniciar con una frase de Michel Foucault: donde hay resistencia y poder. Muy pertinente para la temática del podcast, Gustavo. La verdad es que es bien interesante abordarla. Bueno, yo les propongo que antes de entrar en materia, nos detengamos a reflexionar. En Colombia, hasta el 16 de marzo del 2025, se han registrado 40 líderes sociales asesinados por defender sus comunidades, sus tierras y sus derechos. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué está pasando en la educación? ¿Qué rol cumple en esta situación? ¿Y por qué en un país como Colombia la defensa de la dignidad es sinónimo de peligro? Súper importante destacar esas preguntas, Santiago, precisamente porque no estamos hablando de cifras abstractas, ¿no? Estamos hablando de una realidad que ha sido silenciada y estamos hablando de personas que han sido silenciadas por exigir justicia de territorios olvidados y de resistencia a través del conocimiento. Quisiera que tuviéramos un espacio para que a través del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 2021-2034 entendamos ese papel de los de los derechos humanos y la defensa de los líderes sociales. A nuestros oyentes les comentamos que el Planet busca fortalecer la educación en derechos humanos, sensibilizarnos un poco más sobre el papel de los líderes sociales y protegerlos mediante el acceso a la justicia y el apoyo institucional. El objetivo sería crear un espacio más seguro en el que ellos puedan defender de manera libre y segura los derechos fundamentales en sus comunidades mientras combaten la violencia y el olvido hacia sus luchas. Bueno, yo creo, a tu pregunta, Santiago, que uno de los grandes problemas que tenemos es que entendemos los derechos humanos como teoría, como un discurso, y no como una práctica cultural cotidiana, como la encarnación de valores. Y yo creo que como sociedad estamos fallando justo ahí. Yo quiero retomar lo que Jessica está mencionando sobre el Plan Nacional de Educación. Y creo que es pertinente centrarnos en la idea de que el gobierno colombiano está alineado a estándares internacionales para poder generar esa cultura de paz, de convivencia, de respeto, que son mecanismos que en el fondo permiten que nuestros territorios puedan enfrentarnos sus vulnerabilidades, además de garantizar cierta dignidad. Sin embargo, siempre detrás de estos temas hay unas lógicas de poder, unas lógicas económicas. Entonces yo creo que la pregunta que deberíamos de hacernos es: ¿qué se gana con que no se garanticen los derechos? ¿Qué se gana con que el Estado no asuma cierto rol? Y porque al final somos los ciudadanos que los que decidimos hacer activismo, los que terminamos eh, haciendo luchas que deberían de ser derechos de todos. Gustavo, justamente ese es el enfoque fundamental que se vivencia en las zonas como el Catatumbo, donde los líderes sociales enfrentan múltiples amenazas debido al conflicto armado, el narcotráfico y la falta de presencia estatal efectiva. Sin embargo, me surge una cuestión muy importante para resaltar y es cómo creen que la educación en derechos humanos puede ser una herramienta de protección para estos líderes. Es decir, desde el concepto de política educativa y los pilares de la educación, ¿cuáles deben ser las políticas educativas a implementarse? Jessica y Gustavo, yo creería y es importante entender que las políticas educativas están relacionadas y están ligadas a los pilares
de la educación, los cuales son el conocer, el aprender, el hacer, el aprender a vivir. Pero ya situándonos en el contexto de los derechos humanos, no significa solo el transmitir política, ¿cierto? Sino que es importante promover un enfoque integral, donde estos conocimientos sobre los derechos humanos no se queden solamente en el papel, sino que sean llevados a la acción, a la realidad. ¿Y por qué no situarlos en la realidad contextual de cada uno de los centros educativos, de los centros escolares? Así ayudaríamos a promover una enseñanza de los derechos humanos a partir de pedagogías transformadoras, de pedagogías críticas, donde veamos al individuo y a los estudiantes como seres capaces de transformar sus realidades. A tu pregunta, Jessica, yo también creo que se sataniza el conflicto dentro de las instituciones educativas y no lo utilizamos como una herramienta paradójica para formar para la resolución de conflictos, para la sana convivencia, para la activación de rutas y mecanismos de protección institucionales. Yo creo que si desde los colegios, desde las universidades logramos generar estas prácticas y también la conciencia crítica que requieren, podemos garantizar el cuidado de nuestros líderes sociales. Sin embargo, tenemos que hacer esfuerzos interconectados de diferentes instituciones, no solo el sector educativo, sino el sector de seguridad, el gobierno como tal. Las políticas públicas son lineamientos que son una sombrilla para proteger a todos, pero de ahí a que se cumplan hay una gran brecha. Estoy de acuerdo con eso. Y más que en el contexto colombiano, donde la violencia y la impunidad persisten, la educación en derechos humanos debe ser esencial para romper ese ciclo de violencia que durante años hemos vivido, hemos experimentado y en la actualidad aún pervive. Mi pregunta es, ¿cómo abordar entonces esa enseñanza de los derechos humanos en las instituciones educativas en Colombia, ¿cierto? Haciéndole cara a ese conflicto armado que hemos vivido y experimentado por décadas y parece que nunca se fuese a terminar. ¿Ustedes cómo ven esa enseñanza? Santiago, pues dentro de las instituciones educativas se puede evidenciar que a pesar de que tenemos una presencia de derechos humanos en los contenidos curriculares, no corresponde con la realidad del estudiante. Es decir, que no le dan una respuesta oportuna a lo que el estudiante siente, vivencia o cree y considera que está pasando a su alrededor. Es decir, si bien están implementadas dentro del currículo, no corresponden a una realidad contextual y no dan respuesta a la enseñanza que debería ser. Solo se enfoca en la metodología constante de la memorización y no en la experiencia de los estudiantes. Bueno, y por mi parte, como para empezar a cerrar, yo considero pertinente hacer una reflexión sobre la manera como nos acercamos a los estudiantes. Yo creo que siempre es desde el discurso y no desde la experiencia, desde la relación, desde el vínculo. Muchos de nuestros chicos no saben qué es la dignidad, no saben cómo a partir de un concepto tan transversal se solidifica toda la reglamentación y políticas de nuestro país. Entonces creo que deberíamos de empezar por la experiencia. Asimismo, también creo que hay un tema de desconfianza generalizada en las instituciones porque no cumplen con su palabra, con sus acciones, y yo creo que el colegio debería empezar también cumpliendo con esas promesas que le hacemos a nuestros estudiantes, una educación para la paz, una educación para el relacionamiento y para el desarrollo de los contextos. Eh, de mi parte eso y agradecerle a las personas que están escuchando al otro lado. Sin embargo, sabes que, Gustavo, es que tampoco nos podemos permitir que el silencio sea la respuesta. Si está bien que no hay una respuesta del Estado, pero consideraría que entonces es importante la voz de los líderes sociales, ¿cierto? A veces digamos que se nos acotan esas posibilidades, pero entonces no podemos aceptar que la impunidad y el miedo sean el destino de quienes sueñan con una vida mejor, como es el hecho de los líderes sociales en el Catatumbo. Entonces se necesita de diferentes instituciones que se replanteen esa enseñanza de los derechos humanos, sea desde lo estatal, pero también desde la individualidad, ¿cierto? Desde nuestra responsabilidad y nuestra apuesta ética por un país en paz. Totalmente. Claro que sí, además, pues cabe resaltar que
desde la perspectiva desde los líderes sociales, pues es importante formarlos a ellos también en derechos humanos, porque cuando uno conoce lo que pasa y uno tiene las herramientas necesarias para defenderse, existen todas las vías posibles para que se haga una realidad. Y porque hablamos de que se haga realidad, es porque debe existir una integración entre los líderes sociales y la educación en derechos humanos para darles las herramientas necesarias que garanticen la seguridad dentro y fuera de sus territorios. Gustavo y Jessica, pues acá nos podríamos quedar toda la noche, pero el tiempo apremia. Entonces, que este podcast no sea solo un testimonio, sino un llamado a la acción, que esas voces resuenen en cada rincón y que la lucha no se quede en el olvido, porque la memoria es resistencia y la resistencia es vida. Feliz noche y nos vemos en un próximo encuentro. Un abrazo.